Saludos, buenas noches. La actualidad manda en nuestro pueblo. Hemos asistido hace unos días al último pleno ordinario del mes de noviembre y han surgido temas que son importantes para todos los vecinos de San Miguel. De ellos y de otros de carácter más general vamos a hablar con el portavoz socialista en el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, José Antonio Carrasco. Buenas noches y bienvenido de nuevo a esta edición de Agenda. Buenas noches. Bueno, si te parece, como ya hemos comentado, la actualidad es la que manda. Hemos asistido hace unos días al pleno ordinario, como hemos dicho, del mes de noviembre. Para hablar de ese pleno y de otros temas estás aquí. Y yo te quería preguntar, en primer lugar, sobre uno de los puntos del pleno, la ordenanza reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de la vía pública. Esto es nuevo en San Miguel. Existe ya en otros pueblos. ¿Qué supone, sobre todo, para el ciudadano? Esto es cierto que existe en otros municipios, en otros pueblos, pero realmente en el caso de San Miguel de Salinas no se va a notar, no es un punto importante, porque la modificación básicamente a lo que hace referencia es a las puertas de garaje, a las personas que tenían un garaje, que estaban pagando un vado. Lo que pasaba anteriormente es que si tenían un vado pagaban un precio y supuestamente, según la ordenanza, pero esto no se ha llegado a aplicar nunca, se le debía de cobrar un precio a cualquier puerta de garaje, aunque no tuviese el vado, simplemente por el hecho de tener esa puerta como motivo de prevención. Pero lo que se ha hecho es una modificación para suprimir este párrafo donde dice que ese dinero se podría cobrar, y de hecho no se ha cobrado nunca a ninguna persona que tenga un garaje sin vado, o bien porque lo tiene en un lugar donde nunca se le aparca, o porque está pintado con una línea amarilla, o por cualquier otro motivo no se le ha cobrado nunca. Y lo que decía la anterior ordenanza es que se le podía cobrar hasta 20 euros. Eso nunca se cobró, nunca se hizo efectivo ese cobro, y la modificación principalmente hace para regularizar una situación que no se está haciendo, con lo cual cualquier persona que tenga un garaje va a pagar lo mismo, no hay ni un aumento ni un descenso en el precio de su vado, puesto que no se le va a cobrar simplemente por tener la puerta. Es uno de los puntos que todos los grupos políticos votamos que sí, votamos a que se suprima eso, puesto en cualquier caso nunca se llegó a aplicar. El ciudadano realmente no lo va a notar. Sí, de todas maneras, en otras ciudades como Torrevieja se ha intentado, y también, en cierto modo... En otros sitios sí se hace, en otros sitios sí que se le paga esa tasa, sí que se les cobra. Eso básicamente no tiene nada más que un objeto, y es una medida recaudatoria. Yo entiendo que los ayuntamientos tienen ganas de dinero porque lo necesitan, pero también es cierto que el ciudadano también necesita dinero, y pagar por un servicio que no está usando, yo creo que no es justo, y lo justo es que se suprima, y es lo que se ha hecho en el caso de San Miguel de Salinas. Bueno, ¿tú consideras que es el momento oportuno ahora de sacar esta tasa y todo este tipo de tasas que se están sacando en estos tiempos que tenemos de agobio y de crisis? ¿Por qué no se ha hecho gradualmente a lo largo de los años? Yo creo que no se ha hecho principalmente han habido una mezcla de componentes, a veces por dejadez, a veces porque no se ha visto adecuado, a veces porque no era el momento idóneo para hacerlo, pero yo lo que veo es que el ciudadano en España ya está sometido a una presión fiscal elevada. Entonces, imponer más tasas, imponer más precios, imponer más pagos, cuando los salarios estamos viendo que cada vez son menores, en el caso de que tenga la suerte de tener un salario, porque el paro va comiendo terreno con la reforma laboral del gobierno popular, que no para, porque son más baratos los despidos, y las prestaciones por desempleo han bajado, o sea, son más baratas. Ahora es más barato despedir, y la persona que está despedida cobra menos por prestación por desempleo. Entonces, si tenemos en cuenta todos estos detalles, y si me preguntas si es el momento oportuno, para el ciudadano desde luego no lo es. O sea, tener que ponerle tasas, tener que ponerle pagos, es aumentar la presión fiscal, y eso repercute evidentemente en el consumo.
La gente no consume porque el poco dinero que consigue lo utiliza principalmente para hacer los pagos obligatorios, para pagar los impuestos, para pagar las tasas que tiene que pagar, para pagar el IBI, para pagar el IBI, que ya es un poco más caro aquí en San Miguel de Salinas, ya es un 10% más caro gracias al señor Rajoy, a ese aumento que hizo el año pasado, ¿no? Entonces, no es el momento oportuno de poner más tasas y poner más precios. Nosotros no estamos de acuerdo en el aumento de esas tasas, ni en el aumento ni en la imposición de nuevas tasas. Cuando salió el tema del agua, de poner un nuevo impuesto para el alcantarillado, votamos que no, porque no era el momento adecuado, y efectivamente se ha demostrado que no. Sí, al hilo del tema del agua, sabemos por prensa y también por redes sociales y demás, que habéis mantenido los grupos políticos, todos los grupos políticos, reuniones sobre el tema de los recibos del agua para una posible bajada de precio que repercuta un poco en beneficio, claro, evidentemente del ciudadano. Al final, ¿habéis llegado a algún acuerdo? ¿Cuándo se va a aplicar? ¿Qué va a pasar con el recibo del agua? Que es un tema que los vecinos ahí les preocupa mucho ahora. Bueno, vamos a ver, hay que ir poco a poco y vamos a empezar por el principio para que la gente nos entienda y sepa lo que estamos tratando. Hay que empezar recordando que el tema de la bajada del precio de la factura del agua fue una iniciativa del Partido Socialista y de Izquierda Unida también en su conjunto, porque considerábamos que la factura del agua al final se había quedado elevada al precio de que nos dijo el Partido Popular que se iba a cobrar bimensualmente, cada 2 meses. Entonces, es cierto que el señor Correas, el señor alcalde, dijo aquí en este mismo escenario y en los plenos del ayuntamiento que no íbamos a notar una subida, porque al ser bimensuales íbamos a pagar 2 veces más de las que pagábamos anteriormente, que lo pagábamos de forma trimestral, y no se iba a subir de forma considerable, y en algunos casos hasta incluso recuerdo que se iba a bajar un poco. La realidad es muy diferente, la realidad es muy distinta, y es que en el mejor de los casos la factura, o en el peor, en el mejor se ha duplicado el precio de la factura. O sea, yo por ejemplo, que gastaba muy poca agua, que sigo gastando poca agua, pero venía pagando en una factura trimestral pues no más de 14 o 16 euros en una factura elevada que yo podría tener. He pasado a pagar 34 en la última, y si eso lo aplicamos a cada familia, yo estoy seguro que cada familia ha visto un incremento del 100% como mínimo en su recibo. Entonces, claro, ante esta alarma social que se ha creado aquí en nuestro municipio, decidimos los 2 grupos políticos hacer una oferta de revisión del precio del agua, puesto que yo ya he recordado, y el alcalde también, que la titularidad del servicio del agua la posee el ayuntamiento. Eso está en la ley de bases del régimen local, concretamente en el artículo 25, entre las competencias que tiene atribuidas por obligación las entidades locales. Y una de ellas es el dar el agua en condiciones a los ciudadanos. Pero claro, cuando nos sentamos a negociar, pues bueno, empiezan a surgir los problemas. Yo tengo que recordar que llegaron 3 señores totalmente encorbatados, que yo no había visto en mi vida. Les tuve que preguntar quién eran ellos, porque es que no los había visto. Estos señores se identificaron como responsables de la UTE, de Gestagua Generala, y a mí me llamó la atención porque ahora que nos sentamos a negociar una bajada, entonces aparecen, pero en el momento de la firma del contrato, en el momento de la negociación, yo entiendo que estos señores estarían negociando con el Partido Popular. A nosotros como Partido Socialista siempre estuvimos excluidos de cualquier tipo de negociación con la empresa, de cualquier tipo de información adicional que no tuviese que ver con este tipo de gestión. Nosotros sabíamos y entendíamos, porque así lo decían los informes municipales, que había una mala gestión por parte del ayuntamiento del servicio de agua en nuestro municipio, y que no tenía ni los recursos ni la capacidad para seguir gestionando el servicio. Y entiendo, al igual que otros municipios, que había que dar en una concesión a una empresa, pero claro, eso es así. Nosotros votamos que sí en aquel momento, pero digo ahora que sí, pero que no a cualquier precio. Los precios se pueden negociar. A mí me llamó la atención
una de las primeras frases de estos señores que decían: nosotros queremos ganar lo mismo. Entonces, claro, a mí yo iba apuntando todo ese tipo de cosas, y habría que ver una cosa. Vale, quieren ganar lo mismo, pero es que la ley dice que estos señores, esta empresa, no puede ganar a fecha de hoy más de un 6% del beneficio. Y yo estoy seguro que en este primer año han ganado mucho más. ¿Por qué? Porque se supone que iban a hacer una serie de obras, una serie de infraestructuras que a fecha de hoy no se han hecho todavía, con lo cual entiendo que posiblemente el año que viene sí que haya un 6%, pero este año seguro que no, estoy convencido de que no. Yo eché en falta, y lo hemos pedido, el informe de intervención, los informes de los técnicos municipales, todo eso se pidió, y todo eso me han dicho que lo puedo ver ahora. En su momento no pudimos verlo, no se nos dijo, se nos metió ahí a cuchillo, que había que votar que sí, al final votamos que no porque los precios nos parecían elevados, y efectivamente ha pasado un año y todo el mundo ha podido comprobar lo que decíamos, que las nuevas tasas que lo han puesto y que el precio del agua se ha quedado alto. Nuestra obligación como oposición era y es reclamar una bajada, y ese es el motivo de sentarnos a negociar con la empresa y con el Partido Popular. Yo en esa primera propuesta que hicimos conjuntamente Partido Socialista e Izquierda Unida, hubo una cosa que no me gustó en aquel pleno extraordinario, y es que el señor Correas parecía un momento que yo, escuchándolo hablar, me dio la impresión de que era el abogado defensor de la empresa. Entonces, los políticos tenemos que tener muy claro que cuando nos sentamos en un pleno, a quien tenemos que defender son a los intereses de las personas de este pueblo, a los intereses de San Miguel de Salinas en general. No podemos defender los intereses de una empresa que para eso ya están ellos y ya tienen su dinero y sus abogados para defender sus intereses. El señor Correas, yo creo que pecó de defender los intereses de la empresa privada que está gestionando en nuestro municipio el servicio público de agua, pero no es lo más acertado, desde luego. Lo más acertado es sentarse con esta empresa y negociar a la baja una serie de puntos. Nosotros lo que proponíamos fundamentalmente era el precio de los cánones fijos, que cualquier vivienda, cualquier casa que esté cerrada en nuestro pueblo ya pagaba alrededor de unos 30 euros por recibo aproximadamente, 29 o 30. Entonces consideramos que era alto, independientemente del precio de los metros cúbicos, que algunos estaban bien, pero otros también nos parecían altos. Para todo esto, para revisar todo esto, este primer año se creó por obligación una comisión de seguimiento y control de la empresa. Yo entiendo, así lo entiendo yo, que todos los grupos políticos deberíamos estar metidos en esa comisión de seguimiento y control, porque al fin y al cabo todos somos afectados por el precio del agua, todos pagamos los recibos. El Partido Popular consideró que no, que solo el Partido Popular y exclusivamente ellos serían los componentes de esa comisión de seguimiento y control. Y yo, ahora que ha pasado un año, me pregunté en el Pleno cuántas veces se había reunido la Comisión de Seguimiento y Control, que el primer año es cuando más veces se tiene que reunir, porque se empieza con miedo, y hay que reunirse muchas veces para controlar cómo va lo que se ha firmado. Bueno, pues la respuesta que se me dio después de contarme una milonga terrible fue que no se han reunido ninguna vez. El Partido Popular, en este año, esa comisión de seguimiento y control de la empresa de agua se ha reunido 0 veces. ¿Qué me hace pensar a mí todo esto? Pues lo que me hace pensar es que el Partido Popular pensaba tragar y aceptar sin discusión alguna la subida que proponía la empresa Gestagua Generala, argumentando que es que el precio del agua del Tevilla había subido unos céntimos. Es cierto que ha subido unos céntimos el agua de Tevilla, pero hay que ver de qué forma se puede neutralizar esa subida, hay que ver de qué forma se puede hasta incluso bajar ese recibo, y eso es lo que se ha estado negociando hasta hace poco, y algunas cosas tengo que decir que de momento, aunque no se ha aprobado en pleno todavía, ya se han conseguido algunos acuerdos, como por ejemplo una de las peticiones que hacíamos nosotros era que
hubiese una reducción del 50% en el recibo para discapacitados o para familias que todos sus miembros estén en paro. Anteriormente esa reducción solo la aplicaban al precio del metro cúbico. Ahora se ha conseguido que se vaya a aplicar también al precio de las tasas fijas, de los cánones fijos que se van pagando, con lo cual una factura que paga actualmente unos 40 euros de agua pase acogiéndose a que todos sus miembros están en paro o a que tienen personas discapacitadas, pase a pagar poco más de 20. Entonces ahí en ese sentido sí que hay una bajada, sí que ha conseguido negociando todo esto, pero se ha conseguido negociando porque nosotros hemos querido que eso sea así. Si no, insisto, el Partido Popular hubiese tragado, así de claro, con las subidas que nos proponía la empresa. Perdona, ¿habéis tratado también el tema del calibre de los contadores, que era uno de los temas que...? Es que es un tema que no aparece en el reglamento. La empresa lo que dice es que, alegando el fin de vida útil de los contadores, que ellos estiman en 15 años, pueden cambiar el contador a un contador nuevo. Claro, pero yo lo entiendo que eso pueda ser así, pero también dice que lo tienen que avisar. Lo que no dice en ningún momento es que lo tengan que poner de 15 milímetros. Ellos lo que hacían hasta ahora es, lo cambiaban sin avisar, sin decir nada, lo ponían de 15 milímetros y lo que dice la ordenanza es que al final en la factura un contador de 15 milímetros repercute en una subida por factura de 4,5 euros más si el calibre es de 15. Eso se ha conseguido que no se cobre, que de momento no